Está en línea el exdirector de Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es Víctor Becker. Becker, soy Luis Novarecio. Gracias por atendernos en Infobae TV. Por favor, gusto de saludarlo, Luis. Igualmente para nosotros. Bueno, estamos en medio de una nueva difusión del índice de precios al consumidor que el jefe de gabinete había dicho iba a ser menor al 1%. ¿Qué visión primero tiene de lo que está ocurriendo con la inflación? Y cuénteme esta apreciación de Capitanich, por favor. Sí, yo creo que en el tema de la inflación hoy más importante que discutir si el nivel es un poquito más alto o un poco más bajo, es diferenciar los componentes de ese proceso inflacionario. En este momento nosotros tenemos por lo menos dos cuestiones que tienen que ver con el alza de precios que se produce mes a mes. Por un lado se trata de un cambio en los precios relativos que tiende a, de alguna manera, corregir el enorme atraso que tienen en general las tarifas de los servicios públicos. Y es así como hemos tenido ahora un incremento importante en el mes pasado del transporte y de las naftas, que en realidad es un elemento temporario, no es un elemento, digamos, que se suponga que vaya a permanecer indefinidamente, sino que tiene por objeto justamente que se financie por vía precios lo que hasta ahora se venía financiando vía subsidio del Estado y que tenía una incidencia importante en el déficit fiscal y por lo tanto en la emisión monetaria que realiza el Banco Central y que es, digamos, una de las causas más importantes del actual proceso inflacionario. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos sí aumentos en otros rubros, particularmente el rubro alimentos, que están reflejando fundamentalmente el cambio de política que por lo menos en el mes de junio se dio por parte del Banco Central. O sea, el Banco Central a partir de fines del año pasado inició una política de restricción monetaria con la idea de tratar de bajar los niveles de inflación. Esa política, por lo menos en el mes de junio, se revirtió. En el mes de junio hubo un crecimiento muy importante de la base monetaria y esto probablemente se haya trasladado a precios, no tanto en junio, pero seguramente lo vamos a ver en julio, con importantes aumentos en los precios. Por lo tanto, digamos, creo que aquí hay dos elementos que hay que diferenciar. Aquellos aumentos de precios correctivos de atrasos que vienen de larga data y por otro lado aquellos aumentos que otra vez son generados por una política expansiva del Banco Central por la necesidad de financiar al Tesoro Público, particularmente en lo que tiene que ver con el pago del medio aguinaldo. Queda por verse si en el curso de julio el Banco Central logra reabsorber esa base monetaria que emitió en una cantidad importante durante el mes de junio, o si efectivamente el Banco Central ha abandonado la política de contención monetaria que venía desarrollando por lo menos desde fines del año pasado. El gobierno, cuando habla de inflación, habitualmente se refiere solo a un proyecto que es el de precios cuidados. ¿Le parece que ha servido, ha sido una buena herramienta, ha sido parcialmente aplicable? ¿Qué valoración tiene, Víctor? Sí, un programa como el de precios cuidados puede tener algún efecto de corto plazo en la medida en que sirve para contener algunos precios durante un cierto tiempo. Ahora, imagínese que no puede mantenerse durante mucho tiempo alzas muy diferentes en un grupo de precios, como son los precios cuidados, y el resto de la economía. Es decir, este tipo de planes o este tipo de estrategias pueden funcionar en el contexto de una estrategia global de ataque a la inflación, que es lo que no tenemos en este momento. O sea, lo que tenemos son medidas muy aisladas. El Banco Central, que por un lado trata de restringir la monetaria, pero cuando se da cuenta que se aumenta la tasa de interés, recibe la indicación del Ministerio de Economía de que hay que bajar la tasa de interés y entonces emite dinero en forma significativa, como pasó en junio. Y además eso, por otro lado, esa baja de tasa de interés provoca un retiro de fondos de parte de los depositantes sobre el sistema bancario. O sea, formalmente, ¿hay un plan antiinflacionario? No, no lo hay. Hay medidas aisladas, por eso le decía. Una es el tema de la oferta monetaria, otro es tratar de tener semi-planchado al dólar, pero esto, digamos, ya lo vimos con la tablita de Martínez de Oz, eso solo no funciona, y los precios cuidados
que tratan de que un grupo de precios de la economía crezcan menos que el resto. Estos son meros parches, o sea, efectivamente la inflación, y en un país con la tradición de inflación y la magnitud de inflación que tiene la Argentina, usted necesita un plan integral de ataque a la misma que orqueste medidas monetarias, fiscales, cambiarias, todo dentro de un plan integral, y no medidas aisladas que lo único que hacen es generar distorsiones parciales que con el correr del tiempo se van a pagar. O sea, así como hoy estamos tratando de recuperar el atraso de precios que tuvimos con la nafta y otros servicios públicos, el día de mañana lo vamos a tener lo mismo con los llamados precios cuidados. Podemos tener aumentos en estos precios por debajo de la tasa general. Bien, ahí hay un pequeño inconveniente que estamos teniendo con la comunicación con Víctor Becker, que fue el director de estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No sé si usted me está escuchando, Víctor, en este momento. Sí, perfectamente. Ahí está, perfectamente. Mi última consulta, antes de que se malogre la comunicación. ¿Se atreve a un proyectado de lo que va a ser la variación en los 12 meses del índice de precios al consumidor 2014? Y todo indica que estaremos entre el 35 y 40%, digamos. El límite inferior sería el 35, el límite superior sería el 40 y esperemos que no sea más que eso. Esto nos ubica históricamente en un escenario que no veíamos desde la época de Ayúdeme, digamos. ¿Desde qué época no se repite esto? Y esto prácticamente desde son los niveles de inflación que tuvimos inmediatamente después de la mega devaluación de principios del 2002. Claro. De todas maneras, es cierto que Argentina hemos tenido niveles de inflación todavía muy superiores, pero en un contexto internacional donde también había niveles de inflación mucho más altos. La particularidad de este momento es que Argentina, prácticamente en solitario, junto a Venezuela y algún otro país que está atravesando por alguna situación social grave, son los únicos países con inflaciones de 2 dígitos. Hoy en todo el mundo la inflación es de un solo dígito, y para no ir más lejos, el gobierno de Brasil está preocupado porque la inflación se disparó del 5 al 6%. Anual. 6% anual, efectivamente. Y nosotros acá estamos discutiendo si la inflación va a ser el 35 o el 40% anual. Becker, le agradezco mucho la charla, le dejo un saludo de Infobae TV. Un abrazo, gracias. Que siga bien. Víctor Becker, entonces ex titular del Departamento de Estadísticas del INDEC. Seguimos así.